Buen día. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo que se llama estado transitorio. Hasta el momento, nosotros todos los circuitos que hemos estado resolviendo en esta materia y en introducción a los circuitos eran circuitos en estado estable o de corriente continua, como en el caso de introducción a los circuitos, o de corriente alterna, como en el caso de sistemas y señales. Ahora lo que vamos a ver es el estado transitorio, es decir, qué pasa entre que nosotros conectamos o desconectamos una fuente a un circuito que tiene elementos como resistencia, capacitor y bobina, hasta que alcanza un estado estable. O sea, lo que nos interesa mirar es qué pasa con la corriente y la tensión en un estado transitorio. Hay un montón de circuitos posibles para analizar en este estado, pero los que nosotros vamos a ver simplificados son los circuitos R, L y C paralelo y serie sin fuentes. Aquí tenemos el circuito RLC paralelo, en donde tenemos conectados, valga la redundancia, en paralelo una resistencia, una bobina y un capacitor. Fíjense que ahora, como ya no estamos en estado estable, ya no nos va a servir todo el análisis fasorial que veníamos viendo hasta este momento, sino que vamos a tener que volver al dominio del tiempo. Por esa razón, acá las corrientes están en notación con letra de carta, es decir, es la notación que nos indica que la corriente es una función que depende del tiempo. I sub R, la corriente que circula por la resistencia, I sub L por la bobina e I sub C por el capacitor. En este caso hemos elegido el sentido de las corrientes todas hacia abajo y saliendo de este nodo para poder hacer los cálculos. Entonces, al estar en paralelo los tres elementos, este nodo tiene una tensión común para los tres elementos que la llamamos con la letra V de carta porque es una función que también depende del tiempo. ¿Cómo hacemos para resolver este circuito? Lo que hacemos es aplicar la ley de Kirchhoff, que dice que la suma de las corrientes en un nodo siempre tiene que ser igual a cero. En este caso, como todas las corrientes salen, si yo sumo IR más IL más IC, me tiene que dar exactamente igual a cero. Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazar las expresiones de IR, IL e IC por las correspondientes según las leyes IB. Entonces, en el caso de la resistencia, ya sabemos que la ley que me relaciona la corriente con la tensión es la ley de Ohm, ¿sí? Entonces, la vamos a reemplazar por esta expresión. En el caso del capacitor, tenemos su ley IB, que es la corriente igual a C por la derivada de la tensión respecto del tiempo, y la vamos a reemplazar ahí. Y en el caso de la bobina, la ley que me relaciona la corriente con la tensión es V igual a L de I a dt. En este último caso, aquí abajo, como nosotros lo que necesitamos es la corriente I, lo que hacemos es pasar el diferencial de t multiplicando para el miembro de la izquierda, ¿sí? Y despejar I. L pasa dividiendo y entonces integro en ambos lados y me queda que la corriente es igual a 1 sobre L por la integral de B diferencial de t. Entonces, estas tres expresiones las reemplazo en esta ecuación de la suma de las corrientes de Kirchhoff y me queda esta ecuación que vemos aquí. Esta ecuación tiene una función b de t con una integral de esa función y con una derivada de esa función. Entonces se llama una ecuación íntegro diferencial. Homogénea porque está igualada a cero. Esta ecuación no conviene dejarla como íntegro diferencial, sino que me conviene tratar de que esté toda expresada en función de derivadas. Entonces, para eso lo que hacemos es derivar el miembro de la izquierda y derivar el miembro de la derecha respecto de t, ¿sí? Entonces, cuando derivamos término por término, acá, por ejemplo, en el primer término, como la resistencia es constante, me va a quedar la derivada de b respecto de t. En este caso, la derivada de la integral son funciones opuestas, entonces se van a anular y me va a quedar 1 sobre L por la tensión diferencial de t. Y en el tercer término, la derivada respecto de t me va a quedar la derivada segunda de b respecto de t igual a 0, que es lo que tenemos aquí. Entonces aquí ya nos eliminamos la integral. El paso siguiente es reordenar la ecuación para que me quede primero la derivada segunda, después la derivada primera y después la función sola y dividir todo por c
para que el primer término me quede sin ninguna constante adelante. Entonces, cuando yo hago este reacomodo de la función, me queda esta ecuación que tenemos aquí. Esta ecuación es una ecuación matemática muy conocida, que aparece mucho en la física. Por ejemplo, en física 1 aparece con el tema del resorte, ya vamos a ver después por qué, y es una ecuación diferencial ordinaria homogénea de segundo orden, ¿sí? Es homogénea porque está igualada a 0 y es de segundo orden porque aparece una derivada segunda. Matemáticamente, en análisis matemático existen muchas maneras y metodologías de solucionar de encontrar la solución de este tipo de ecuaciones. Nosotros acá no lo vamos a deducir, sino simplemente vamos a aplicar lo que dice el análisis matemático. Lo que dice la matemática es que nosotros tenemos que intentar probar con una solución para la función que es de la forma exponencial, o sea, a por e a la st, en donde a es una constante y s es otra constante. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora a continuación. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación y aquí tenemos la solución que vamos a probar. Lo que vamos a hacer es reemplazar acá donde nos aparece b, la expresión a por e a la st. Entonces vamos a hacer la derivada segunda de a por e a la st más 1 sobre rc por la derivada primera de a e a la st diferencial de t más 1 sobre lc por a e a la st, ¿sí? Nosotros ya sabemos que esta función, al ser una función exponencial, la derivada de b respecto de t va a ser a por s por e a la st, y la derivada segunda también la vamos a poder calcular. Entonces hacemos eso y lo metemos dentro de esta ecuación. Y lo que nos va a quedar es lo siguiente. Es una suma de 3 términos en donde siempre me aparece el término e a la st. E a la st en los 3 casos. Entonces lo puedo sacar como factor común, ¿sí? Y si sacamos factor común a por e a la st, me queda aquí el producto de dos funciones, de dos términos, digamos. Uno es a por e a la st, que es precisamente la función b, y el otro esto que está entre paréntesis, ¿sí? Y esta multiplicación tiene que dar igual a 0. Para que me dé igual a 0, como el primer término acá de la multiplicación es la función que yo estoy buscando, y esa obviamente no puede ser la función nula, porque entonces no tendría sentido lo que hago, para que esto sea igual a 0 significa que esto que está entre paréntesis tiene que ser igual a 0. Eso se llama la ecuación característica. Es decir, si yo encuentro los s para los cuales esta ecuación se hace igual a 0, entonces significa que esta ecuación vale 0, que esta vale 0 y que estoy encontrando una solución de mi ecuación diferencial. Entonces, obviamente esta ecuación característica que tenemos aquí en S es una ecuación polinómica de segundo grado que nosotros ya sabemos resolver. Nosotros sabemos que para los polinomios las raíces son 2, porque es una ecuación de segundo orden, y si yo hago el cálculo con los coeficientes a, b y c, entonces me va a quedar que las raíces se calculan como menos 1 sobre 2rc, o sea, esto sería menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿no es cierto? Esa era la ecuación que nosotros conocíamos. Si reemplazamos los valores que tenemos acá de a igual a que vale c, b que vale 1 sobre r y c que vale 1 sobre l, nos va a quedar esta expresión que nosotros tenemos aquí. Entonces, a partir de estas raíces, para un determinado circuito, nosotros vamos a poder calcular cuáles son los S, porque reemplazamos simplemente los valores de R, L y C y podemos determinar cuáles son los S. Ahora, en esta ecuación se definen algunos términos que son importantes después para el análisis y que tienen nombres especiales. El primero es el término que aparece aquí, 1 sobre 2rc, que nosotros le llamamos el coeficiente de amortiguamiento y lo representamos con la letra alfa, ¿sí? Y el segundo es este término que aparece aquí, 1 sobre lc, que le llamamos la frecuencia de resonancia omega 0 al cuadrado, ¿sí? Esto significa que omega 0 va a ser la raíz de 1 sobre lc.
Y este término que tenemos acá dentro de la raíz, si ustedes se fijan, es alfa al cuadrado. Así que esta expresión que tenemos aquí, nosotros la podemos escribir de manera mucho más simplificada como S12 igual a menos alfa más menos la raíz cuadrada de alfa cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Entonces, esta expresión es la que nosotros vamos a utilizar y es la que tenemos que recordar para los parciales y para hacer el análisis en los prácticos. Esta es la ecuación que importa anotarse y recordar cómo se calcula. Ahí la tenemos anotada. Entonces, de acuerdo a cómo me vaya dando alfa y omega 0, ustedes ya saben, digamos, de matemática, que adentro de la raíz podemos tener si alfa es mayor que omega 0, si alfa es igual a omega 0 o si alfa es menor que omega 0, vamos a tener distintos tipos de raíces. Entonces repasemos un poquito cómo era esto. Si alfa es mayor que omega 0, significa que cuando yo haga el cálculo de este término que está dentro de la raíz, me va a dar un número positivo. Es decir, que yo voy a poder calcularle la raíz a ese número positivo y las dos raíces S1, 2 que me aparecen acá van a ser menos alfa más menos ese número, ¿sí? Las dos raíces en este caso van a ser raíces reales, distintas y siempre van a ser negativas. En circuitos, nosotros a este caso le llamamos caso sobreamortiguado y es el mismo nombre que ustedes van a encontrar cuando analicen en Física 1 el caso de los resortes. Se le llama caso sobreamortiguado cuando alfa, que es el coeficiente de amortiguamiento, es mayor que omega 0, que es la frecuencia de resonancia. Entonces, al tener dos raíces reales distintas y negativas, la solución que propone la matemática es la siguiente. Es una combinación lineal de dos exponenciales, decrecientes ambas, porque tanto S1 como S2, que son las raíces, me van a ser números negativos, por eso dice exponencial decreciente. Entonces, es una combinación de estas dos exponenciales en donde A1 y A2 son dos constantes que yo voy a poder determinar cuando me den los valores iniciales o las condiciones iniciales en mi circuito. Después vamos a ver cómo se hace para calcular estos A1 y A2. Lo que estamos viendo ahora es cómo calcular los S, S1 y S2. Entonces, el caso siguiente es cuando alfa es exactamente igual a omega 0. En este caso, la raíz me queda raíz de 0, que es igual a 0, y me quedarían dos raíces reales iguales a menos alfa, ¿sí? En ese caso, la solución que propone la matemática es una multiplicación entre una exponencial decreciente, que es e a la menos alfa t, por una recta, en donde la recta es a1 por t más a2. De nuevo aquí, los coeficientes A1 y A2, yo se los voy a enseñar a calcular más adelante, pero dependen de las condiciones iniciales de mi circuito. Y finalmente, el último caso que tenemos es el caso de cuando alfa es menor que omega 0. Entonces, en este caso, al ser alfa menor que omega 0, me va a quedar la raíz de un número imaginario y eso significa que voy a tener aquí un número complejo. Lo que voy a obtener en realidad son dos raíces complejas conjugadas y la solución que propone la matemática es una multiplicación de un exponencial decreciente e a la menos alfa t, ¿sí? Multiplicado por una suma, por una combinación lineal de una suma de senos y cosenos. Fíjense que acá de vuelta aparecen A1 y A2 y me aparece coseno de omega sub d, no omega 0, no es el mismo omega que está acá en esta expresión, sino que es omega sub d por t. ¿Sí? Ese omega sub d se define como la raíz cuadrada de omega 0 al cuadrado menos alfa cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber cuando tengan que resolver un circuito? Al darles los valores de R, de L y de C, vamos a poder calcular los S1, 2 y a partir de cómo sean los resultados vamos a entrar en alguno de estos casos y vamos a elegir la solución correspondiente. Vamos a ver un ejemplo a continuación. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? El ejemplo me pide determinar qué tipo de solución corresponde a este circuito, donde la resistencia vale 6 ohm, la bobina vale 7 Henry y el capacitor vale 1 sobre 42 farads. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como ya les dije, calculamos el alfa y el omega 0 para determinar los S, 1, 2.
Entonces, escribimos aquí las expresiones de alfa, que es 1 sobre 2RC, y de omega 0, que es 1 sobre raíz de LC. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar el valor de R, que vale 6 ohm, y el valor de C, que vale 1 sobre 42 farads. Cuando yo hago el cálculo, esto me da igual a 3,5 y las unidades siempre son unidades de radianes por segundo. Lo mismo hago para la frecuencia de resonancia. Reemplazo L por 7 Henry y C por 1 sobre 42 y hago el cálculo y eso me queda igual a 2,45 radianes por segundo. Cuando yo comparo alfa con omega 0, veo que alfa es mayor que omega 0. Es decir, que lo que tengo es un caso sobreamortiguado, ¿sí? Alfa mayor que omega 0 y voy a tener entonces dos raíces reales, distintas y negativas. Entonces, cuando hago el cálculo de las raíces con la expresión anterior, ya reemplazando el alfa y el omega 0 que yo ya calculé, voy a obtener S1 igual a menos 1 y S2 igual a menos 6. Fíjense que las dos me dieron negativas, que es lo que yo estaba esperando. Y la solución que se propone para el caso sobreamortiguado era una combinación lineal de dos exponenciales decrecientes, así que si yo reemplazo los S1 que conseguí acá por menos 1 y S2 por menos 6, me queda esta expresión, A1 por E a la menos T más A2 por E a la menos 6T. Y de aquí yo ya no puedo avanzar mucho más porque como no me dieron las condiciones iniciales, yo todavía no puedo calcular A1 y A2, que eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Entonces, hasta aquí, ustedes lo que tienen que saber es que dado cualquier circuito en paralelo RLC, ustedes van a poder calcular alfa y omega 0 y determinar cuáles de los tres casos corresponden y cuál va a ser la solución que vamos a intentar encontrar para el circuito. Hasta aquí llegamos hoy. La próxima clase seguiremos con este tema.